Entonces vamos a dibujar en planta un cuadrado y a este cuadrado le vamos a quitar prácticamente un tercio. O sea que aquí haremos una horizontal, ¿vale? Mientras que en alzado prolongamos las líneas y hacemos en el alzado lo mismo, pero el tercio se lo quitamos aquí abajo, ¿vale? Más o menos un tercio, tampoco importa, ¿vale? Como veis, esto es más estrecho que esto, pero bueno. Y vamos a hacer esto en asonometría dimétrica, ¿vale? Bueno, le podemos dar algo de sombra para que se vea luego más real, como siempre. Y por último hacemos un perfil, porque esto en realidad podría ser varias formas distintas, ¿no? Entonces, antes de nada, entendemos que si una figura en alzado tiene esta proyección y en planta tiene esta, o sea, visto desde arriba tiene esto y visto frontalmente tiene esto, pues podría ser, por ejemplo, este objeto. Subimos por aquí y ahora esto, pues le damos esta inclinación. Como vemos, podría ser esta solución, ¿no? Efectivamente, este objeto nos produce ahí esas dos vistas, ¿no? Por un lado, tenemos aquí en el alzado que la cara A se proyecta aquí, vamos a ponerlo alineado con esto, y aquí detrás pues también alineado con esto. Mientras que tenemos aquí en la planta pues que se produciría algo como esto, así. O sea que vemos que esta pieza realmente cumple con los requisitos de esas dos vistas, ¿no? O sea, entonces, ¿qué podemos deducir de aquí? Que realmente para dos vistas una pieza no siempre se puede definir, porque yo puedo encontrar más soluciones, ¿no? Por ejemplo, la cara B pues sería esta, en este caso sería la B, en este caso sería la C. Vale. Bueno, otra solución posible para estas dos vistas, pues por ejemplo algo como esto. Como vemos, es un prisma que le falta aquí, que tiene un hueco interior cilíndrico, ¿no? Entonces, visto desde arriba, pues se vería, efectivamente se ve esta forma, y visto frontalmente, pues se ve también esto, ¿no? O sea que volvemos a tener otra solución, ¿no? E igual que encontramos dos, podríamos encontrar infinitas soluciones, ¿vale? Entonces vamos a hacer una cualquiera. Entonces, para que nos lo definan mejor, pues vamos a hacer un perfil, con lo cual ya la figura va a quedar perfectamente definida. Hacemos el perfil, pasamos con el compás esta medida y ya tenemos la representación en el perfil. Cogemos las tres medidas y ahora representamos el perfil de la pieza. En principio es otro cuadrado, pero va a llegar hasta aquí esta medida, mientras que al llegar con este punto por aquí levantamos una vertical. Bueno, ahí tenemos otra solución nueva, ¿no? Una L con volumen, una L extruida, con lo cual estas dos ya quedan descartadas, ¿no? Entonces, cuando nos dan dos vistas, lógicamente para dos vistas muchas veces hay infinitas soluciones, como es estos dos casos, ¿no? Pero ya cuando nos dan esta tercera, ahora ya solo tenemos que unívocamente solo puede salir una pieza, ¿vale? Bueno, pues hecha esta introducción, pasamos entonces a la sonometría. Es una sonometría dimétrica, tiene dos ángulos iguales y uno desigual.
Entonces cojo aquí el eje vertical y vamos a poner el eje oblicuo, por ejemplo, aquí, así con este ángulo, ¿vale? Entonces lo que se pide en una sonometría dimétrica es que haya dos ángulos iguales y uno desigual, ¿no? Si hay dos iguales ya va a haber uno desigual. Entonces podemos coger aquí un punto, coger aquí una distancia, por ejemplo, mismamente esa distancia, de aquí a aquí, y hacer este arco. ¿Vale? Con lo cual ya sé que el simétrico de este va a venir sobre este arco. ¿De acuerdo? Mientras que ahora, si cojo esta distancia, de aquí a aquí, detecto este punto, ¿no? Pues haciendo aquí el mismo arco, sé que este punto es simétrico de este, ¿vale? Con lo cual ya tengo ahí dos ángulos iguales, que era lo que quería, ¿de acuerdo? Entonces trazo por el origen de coordenadas y por ese punto este eje. Y ya tengo ahí los ejes cartesianos en una proyección dimétrica, ¿vale? Bueno, pues en síntesis, cogí simplemente una distancia cualquiera, una distancia, por ejemplo, desde aquí hasta este punto, y este mismo arco lo tracé de este lado, ¿vale? De este lado. Y ahora cogí la distancia desde un punto cualquiera del eje hasta ahí y volví a trazar esta distancia. Entonces la intersección de los dos arcos me produce el punto simétrico. También podría hacer, sin más, para no complicarme, una perpendicular desde este punto al eje y esta medida cogerla igual aquí. Vale. Si cojo la perpendicular y esta medida, pues uniendo con ese punto tengo el eje. Bueno, por último ahora, aquí es donde se falla casi siempre, recordad que la línea que voy a poner aquí es perpendicular a este eje, y eso pasa con todos los ejes. O sea que tendré que trazar aquí una línea que sea perpendicular a esta, ¿vale? Para ello coloco la regla, por ejemplo, aquí, y trazo entonces la perpendicular. Por ejemplo, lo voy a colocar aquí. Aprovechad el papel al máximo, llegad casi hasta la esquina y insisto mucho en esto. Esta línea, porque si hacemos esto ya sale todo mal. Si hacemos esto mal, esta línea y esta son perpendiculares, ¿vale? O sea, estas dos son perpendiculares. Bueno, como al hacer el abatimiento de esta cara triangular nos va a tapar esta figura, nos la va a solapar, pues vamos a quitar esto, con lo cual así no tenemos problema. ¿De acuerdo? Bueno, ya tenemos eso ahí sin ningún dibujo. Y ahora podemos ya hacer el abatimiento de este triángulo. Vamos a hacer este otro. Como en realidad es dimétrico, este triángulo será isósceles, por lo tanto puedo coger esta medida y pasarla aquí. Entonces sé que esta línea es perpendicular al eje Z, ¿vale? Entonces ya la puedo trazar, una línea perpendicular al eje Z. Recordamos que este es el eje X', este el eje Y' y este Z', ¿vale? Bueno, tenemos ya dos lados del triángulo fundamental, hacemos el tercero y como estamos en dimétrico, este triángulo será isósceles, ¿vale? Bueno, una vez que tengo esto, ahora cogeré el punto medio de este lado y de este. De este ya lo sé, porque como es simétrico este triángulo, es isósceles, también este de aquí, pues este es el punto medio. Entonces trazo una semicircunferencia cuyo centro es este. Entonces trazo la circunferencia y ahí tengo ya la posición de esa semicircunferencia. Mientras que aquí cojo el punto medio también. Entonces vamos a ver. Esto es
Bueno, como ahí no veo bien los milímetros, voy a hacer la mediatriz y ya está. Entonces, si hago la mediatriz, obtengo rápidamente el punto medio. Entonces, hago este arco y hago este otro. La intersección de los dos arcos me da ahí la posición del punto medio. Vale. Entonces, cojo este punto y cojo este. Bueno, tengo aquí el punto medio, por lo tanto, siempre una vez que cojo el punto medio del lado del triángulo, puedo trazar entonces la semicircunferencia. Vale. Fijaros que las semicircunferencias siempre se apoyan en los lados del triángulo. Vale. Esta la utilicé solo para hacer este punto simétrico, pero realmente ya no nos vale para colocar las medidas. Bueno, tenemos ya entonces los triángulos con sus caras abatidas, las caras de la pirámide. Vale. Entonces lo único que tengo que hacer es prolongar el eje y ver dónde corta ese eje a la semicircunferencia. Uno este punto con este y este punto con este. Y ya tengo ahí esto que tiene que salir de 90 grados. Si no es de 90 es que va mal. Vale. Y lo mismo aquí abajo. Siempre en una semicircunferencia las líneas que comprenden, las cuerdas que comprenden estos puntos del diámetro son ángulos de 90. Bueno, tenemos ya batidas las dos caras y ya ahora lo que hacemos es colocar la figura aquí. Como no nos dice aquí de la posición de los ejes, voy a hacer, por ejemplo, los voy a colocar yo. Entonces voy a colocar, este es el eje X', pues digo, este es X'. Este es el eje Y', pues pongo aquí el eje Y'. Bueno. Mientras que ahora tenemos aquí X, aquí Y' y aquí Z'. Bueno. Mientras que esto es Y, esto es X' y esto Z'. Vale. Bueno, pues ya solo tengo que coger la figura, ver aquí si esto es Z y esto es X, pues esta misma figura la coloco aquí. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que la altura de la figura es esta. Bueno, pues esta altura ya la coloco aquí. De hecho, como la figura entera está dentro de un cubo, pues puedo colocar aquí la cara cuadrada del cubo y colocarla aquí también, sin más, ¿no? Aquí saldrá, como es simétrica, saldrá por esta línea. Y ya tengo entonces ahí el cuadrado. El cuadrado que tengo que proyectar aquí y tengo que proyectar la altura aquí. Vale. Bueno, proyectamos las alturas, hacemos el cubo y por último hacemos la división interna y terminamos la figura. Vale. Entonces seguimos la dirección del eje Y'. Entonces hacemos esta línea, seguimos la dirección de Y', bueno, traslado la regla aquí. Entonces fijaros que este segmento, esta longitud, la altura, se reduce a esto. Vale. Mientras que estas longitudes, pues también si sigo la dirección del eje Z, pues se reduce a esto y como estamos en dimétrico, del otro lado tendrá exactamente la misma medida. Eso quiere decir que esta figura va a ser simétrica aquí, ¿no? Va a ser un rombo, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya lo puedo trazar con sus paralelas. Entonces trazo aquí esta línea y como corta aquí, esta será su simétrica respecto al eje Z, por lo tanto sigo la dirección del eje Y' para hacer esta línea. Y estará alineada con esta de aquí. Vale. Bueno, pues ya tenemos la base de la figura, tenemos la altura, es esta, ya puedo hacer el cubo que la inscribe. Entonces voy a seguir la dirección del X' para
hacer el resto del cubo. Vale. Hago también las líneas verticales y ya tengo el cubo al completo. Entonces, bueno, la forma más fácil de hacer líneas de un dibujo, pues siempre es igual que en dibujo artístico, hacemos un boceto y encuadramos la figura de manera que salen cajas, pues aquí también. Así aquí hacemos la caja que inscribe a esa figura. La caja es un cubo. Bueno, pues el cubo en dimétrica es esto. Entonces, haciendo aquí la paralela I', ya tengo el cubo al completo. Vale. Bueno, y ahora tenemos esta altura y esta anchura. Fijaros que la anchura es algo mayor que la altura, que es esta. Entonces cojo la altura con el compás, la cojo aquí con el compás, y esta altura la coloco aquí. Vale. O sea que esta altura que tengo aquí, esta longitud, la coloco aquí. Y ahora sigo en la dirección del eje Y', con lo cual ya sé que va a venir por aquí. Ya que sigo en la dirección esta y tengo que la altura esa sobre el eje realmente es este punto. Vale. Ya que al abatir, pues esta longitud se proyecta, imaginamos al desabatir, se proyecta aquí sobre el eje, ¿no? Vale. Y ahora necesitamos esta otra longitud, la anchura esta. Y la anchura esta habrá que colocarla aquí. Vale. Entonces cojo la anchura, es esta anchura, de aquí a aquí, es algo mayor, y la coloco aquí. Con lo cual, al hacer una paralela, pues tengo que esa es la anchura, que será una línea paralela por este punto. Vale. O sea que fijaros, ahí hay dos medidas, para no equivocarnos. Tengo la altura esta, que llamaré H1, es esta altura, en vertical, y esta es la que coloco aquí, H1. Mientras que tengo esta anchura, que es la que llamaré aquí la distancia B, y es la que coloco aquí, B, ¿vale? De acuerdo. Tengo esas dos medidas, tengo la altura esta que coloco aquí y tengo la anchura esta que coloco aquí. Bueno, y ahora sí prolongo esto y levanto una línea vertical o hago una paralela a Z, por este punto, pues tengo que me cae aquí. Bueno, voy a colocarlo así, viene por aquí, podría colocarlo en la otra dirección. Si lo coloco así, lo voy a colocar de manera que esta va a ser la anchura, ¿no? Entonces lo puedo colocar de esta forma, aunque bueno, aquí lo puse al revés. Entonces, como aquí X, Y, esto está en Y, pues bueno, lo voy a colocar así. Entonces sería hacer la ortogonal aquí, lo voy a colocar tal y como me marco ahí, que para eso lo marqué. Entonces cojo esta referencia y voy a colocarla así. Aquí. Como es simétrica, pues tiene la misma anchura. Entonces, fijaros, en vez de colocar aquí la medida, ya que aquí me está diciendo que esto es paralelo al eje Y, ¿no? Entonces, paralelo al eje Y quedará por aquí, va a quedar por aquí, ¿no? Entonces, si trazo esta línea, la trazo por aquí al completo, va a venir a igual distancia que esta. Va a venir aquí. Y por tanto es esta línea. Bueno, pues fijaros, he cogido esta al final y entonces esta línea voy a tratar de coger también esta distancia, la coloco ahora aquí, su simétrica. Entonces tengo que realmente es esta, ¿vale? Pues esta es la dirección del eje Y'.
Bueno, pues levantaré aquí una vertical y ya tengo aquí la parte superior, hago aquí una paralela y ya tengo esta. Hago la vertical por esos dos puntos, o sea, vertical por este punto y vertical por este punto. Y ya tengo ahí la línea con su grosor. Y ahora sigo aquí la dirección del eje X' y le doy aquí la altura que viene por aquí. Y ya estaría completa la pieza. Ahora sí, X' y' se corresponde con esto. Voy a hacer una paralela por este punto. Vale, y aquí haríamos una paralela al eje Y'. O sea que tengo ahí una L extruida, sin más. Vale. Trazo aquí la paralela a Y' y viene por aquí. Vaya. Viene por aquí en paralelo a este segmento. Y lo mismo aquí arriba. Es una vez que corta ahí arriba, viene por aquí, por este punto. Aquí viene paralelo a X'. Bueno, pues ya tengo ahí la pieza al completo. Recordad entonces que esta medida es en realidad esta, que esta medida que cogí aquí la altura corresponde aquí a esta, ¿vale? Y tengo ya la pieza que puedo remarcar, la voy a remarcar en bolígrafo para que se vea mejor. Entonces tenemos aquí esta línea y vamos a ver las que se corresponden. Tengo aquí esta, aquí esta, todas estas son verticales, esta es vertical, como es un cuadrado coincide ahí con el eje, esta es vertical y ya tendría todas las verticales, ¿vale? Ahora haría todas las que son paralelas a Y'. Pues tengo esta línea, tengo esta. Vale, y esto sigue la dirección del eje X'. Y estas líneas también, dirección de X'. Y lo mismo aquí. Bueno, aquí tendríamos estas dos discontinuas y esta discontinua, ya no la hacemos, ¿no? Bueno, por último, si proyectáramos esto siguiendo la dirección de este eje, haciendo una paralela, pues veríamos que aquí la vista nos quedaría, como ya sabemos, como está batida, al revés. O sea que esta es la altura que coincide con esta y entonces esta es la posición de la pieza. Con lo cual la vista real aquí sería esta. Y este punto tiene que venir alineado con este de esta manera, así. Entonces hacemos aquí la posición de este perfil, ¿vale?
Bueno, esa sería la vista tal cual está colocada. Como veis, la altura esta se corresponde con esto y corresponde aquí a esto. O sea que esta altura es la que corresponde aquí a esto, ¿vale? Y como veis está esta, siempre cuando abatimos debemos colocar las vistas al revés. Y aquí igual. Aquí, bueno, como hay simetría, pues no hay problema. Pero tendríamos que sería aquí, la figura del cuadrado. Que está ahí en la esquina de la cara batida. Y luego tenemos esta que viene por aquí. Bueno, las demás sobran, ¿no? Esto aquí vamos a coger al principio, al final pusimos la otra, ya que nos marcaba aquí la posición del eje X, eje Y. Entonces al abatir, pues en realidad esto sigue la franja del eje Y, o sea, esta, ¿vale? Y estos puntos estarán alineados. Este está alineado con este, en una vertical, este estará alineado con este otro, etcétera, ¿vale? Y así con todos, igual que estos también tiene todos alineados. Este está alineado con este. O sea que siempre las dos vistas deben estar alineadas con todos los elementos, ¿no? Con todos los elementos que aparecen ahí, ¿de acuerdo? Y si yo prolongo esta línea, al prolongar esta también cortará en el mismo punto. Y si prolongo esta línea, que lógicamente será paralela a este eje, al prolongar esta también cortará en el mismo punto, ya que es un abatimiento de la misma. O sea, esta será una línea paralela al eje e irá al mismo punto de corte, ¿no? Vale. Si yo hago la dirección del eje Y', pues como esta es la esquina del cubo, pues se corresponderá con este punto. Y las alturas, pues tengo, esta es la media real, se reduce a esto. Aquí la tengo, se reduce a esto, ¿no? Vale. Bueno, pues ahí vemos ya todos los elementos en correspondencia. Y por último vamos a darle un poco de sombra o de reflejo para que se entienda un poco mejor la pieza. Vale. Entonces, si pensamos en el reflejo, como es una simetría espacial, entonces simplemente vamos a borrar todo el interior y así ya solo quedan las sombras. Entonces nos quedamos con esto. Nos falta por marcar aquí esta línea que es paralela al eje X'. Y esta otra que ya la tenemos ahí. Bueno, entonces, si hacemos la reflexión, pues continuamos esta línea y tenemos que el reflejo de esta línea sigue ahí, por ahí adentro, a igual distancia, ¿no? Todo el mundo lo ve, ¿no? Todo el mundo ve que esto sigue a igual distancia, con lo cual podemos coger con el compás y marcar esa misma distancia exactamente igual, ¿no? Para ello nos acercamos. Entonces cojo esto con el compás, digo, bueno, viene desde aquí hasta aquí. Y como esta es paralela a esta, haremos una paralela, ¿vale? Con lo cual, si hacemos la paralela a Y' por ese punto, tenemos ya su simétrica ahí enfrente. Bueno, todo el mundo entiende que el reflejo de esta cara pues será esta, ¿no? Y el reflejo de esta otra pues será esta misma hacia abajo, la prolongación, ¿vale? Con lo cual no hay más que reflejar, se acabaron los reflejos, ¿no? Ya que una cara se refleja sobre la otra y recíprocamente. De acuerdo. Bueno, por último, si consideramos que, por ejemplo, esta cara tiene algo de luz, entonces lo que haremos será extender el oscuro este, y ya vamos a oscurecer así, es decir, pues por ejemplo, poner el oscuro por esta zona.
Cogemos esta cara, le damos un tono homogéneo lo más que podamos. Entonces ese oscuro nos está diciendo que realmente está reflejando el espacio oscuro, pero esta cara con claridad se proyecta ahí enfrente. Mientras que esta le pasa pues lo mismo, ¿no? Esta cara se refleja aquí enfrente. Entonces ponemos esto más oscuro. Vale. O sea que tenemos una cara reflejada sobre la otra y esta sobre esta. Y por último vamos a darle aquí un tono. Entonces este tono vamos a ponerlo oscuro. Este lo vamos a poner en claridad y este le damos el tono medio. Aquí un tono medio. Con lo cual ya se empieza a percibir como que podría ser cara reflejada. Lo que pasa que la claridad del tono tiene que ir perdiéndose poco a poco. Entonces le damos un poco de degradado y ya concluimos. Entonces damos aquí el tono más oscuro en este plano. Damos ahora este tono medio en esta cara. Tenemos una cara en forma de L. Y vamos a darle aquí el tono medio con degradado, mejor. Entonces de oscuro a claro poco a poco. Y aquí hacemos exactamente lo mismo. Tenemos esto oscuro, pero el fundido del final hace que vaya de oscuro a claro, ¿vale? Aquí ponemos algo de fundido para esta cara. Vamos a perder un poco más esto en el oscuro y esto también. Bueno, pues tendremos ahí entonces el tono que se va perdiendo hacia adentro y aquí igual. Y ahora damos mayor contraste en esta cara vertical. Vale. Y también podemos dar algo más de contraste en esta otra cara. Bueno, pues recordamos, para hacer el efecto de que se refleja, pues esta misma línea debe continuar, por lo tanto, si el espacio por detrás está oscuro, se puede incrementar el oscuro ahí al lado de donde se refleja. Y aquí pasa exactamente lo mismo, este tono se refleja ahí enfrente y por tanto este oscuro será más intenso ahí si refleja la parte externa de la pieza y es oscura en el espacio que le rodea, ¿no? Entonces ese oscuro lo podemos incrementar. Eso no quita que ahora si queremos pues vamos perdiendo este oscuro poco a poco y lo mismo aquí, ¿no? Lo ponemos más oscuro por arriba. Bueno, pues eso sería ya el resultado final, ya depende de los tonos que se le quieran dar para que salga más o menos real, pero bueno, esa sería la clave para hacer el efecto de reflexión, ¿vale?
Recordad que para los oscuros podemos coger un lápiz más blando, ¿vale? Bueno, por último solo decir que esta cara, que es esta forma de L, al abatir queda invertida. Entonces esta habrá que colocarla al revés. Si no queremos que quede invertida, pues en los ejes hay que colocarlos aquí, así, los simétricos de esto, ¿vale? Pero si no, pues va a quedar invertida como pasa aquí. O sea que esta cara estará aquí. En vez de colocarla aquí tal cual, hay que colocarla invertida. De manera que esta medida, la del eje, es esta, la altura total. Y luego esta otra altura, pues será esta, ¿no? Que es la que aparece aquí y la que aparece aquí. Mientras que la anchura se proyectará de manera que es esta medida sobre este eje, ¿no? Al desabatir, esta medida cae aquí. Bueno, pues esa sería la asonometría dimétrica de este objeto una vez que tenemos las vistas, ¿vale? Bueno, como veníamos acotando ya, para concluir siempre, para hacer las cotas, recordad que la forma de marcar la acotación pues es mediante líneas paralelas. Entonces tendríamos aquí esta cota y aquí la siguiente, por ejemplo. Pues tendríamos una que llega hasta aquí y otra que llega hasta aquí. O sea que tenemos estas dos medidas en planta y ahora necesitamos las dos del alzado. Lo puedo hacer aquí o aquí. Entonces si quiero cojo aquí, quito la colocación del eje como aquí y marco también las dos de la altura, ¿no? Entonces tengo esta medida y tengo esta otra. Puedo colocar segmentos mayores, de mayor grosor, a 45 grados. Excedo un poco la línea auxiliar de cota y ahora las medidas en vertical las colocaba aquí. O sea que esta será una medida A, esta será otra B, las mediría con la regla. Esta es más estrecha, C, y por último D, que es igual a B, ¿vale? Esas serían las medidas. Ya solo me quedaría mostrar aquí esta otra, ¿vale? Pues marcaría otra vez aquí la línea 45 y pondría aquí, pues es B también, ¿no? Igual que esto puedo poner B directamente, ¿vale? Y esa sería la colocación de las medidas, ¿de acuerdo? Bueno, pues esa es la sonometría dimétrica, ¿vale?